Mi nombre es Dalieix. Tengo 29 años. Este es el error de mi primer matrimonio, dijo mi padre, con la copa en alto y una amplia sonrisa, frente a 40 familiares en nuestra reunión familiar. Todos se rieron. Su nueva esposa le apretó el brazo. Su hijastra se miró los zapatos, y yo me quedé allí, sosteniendo un vaso de agua, con la misma sonrisa que había practicado durante 22 años. Pero esa noche, algo en mí cambió porque tenía algo en mi teléfono. Algo que había estado guardando durante 3 meses. Algo que nunca planeé usar hasta que él hizo imposible no hacerlo. Lo que les mostré no solo avergonzó a mi padre. Destruyó toda la historia que le había estado contando a esta familia durante una década. Y su nueva esposa, ella nunca lo vio venir. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Dejen un comentario con su ubicación y hora local. Me encantaría saber desde dónde están escuchando. Ahora, permítanme llevar los 6 meses antes de esa reunión, al día en que un mensaje de texto llegó al teléfono equivocado. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Recuerdo la mañana en que mi padre se fue porque no se llevó su taza de café de la encimera. Mi madre la lavó, la secó y la guardó en una caja. Nunca dijo una mala palabra sobre él, ni una sola vez. Richard Rix se volvió a casar 2 años después. Vanessa Calvel. Era más joven, refinada, y me sonreía de la misma manera en que la gente sonríe al equipaje de otra persona, educadamente, brevemente y con la esperanza de que lo movieran pronto. Tenía una hija de una relación anterior. Megan, cabello rubio, ojos tranquilos, 2 años menor que yo. En 6 meses, Megan tenía mi habitación en casa de papá. Vanessa dijo que tenía más sentido. Megan estaba allí a tiempo completo y yo solo visitaba los fines de semana. Luego los fines de semana se hicieron más cortos. Vanessa llamaba a mi madre los viernes por la tarde. Richard está agotado. Quizás la próxima semana. La próxima semana se convirtió en el próximo mes. El próximo mes se convirtió en solo los días festivos. Yo todavía lo intentaba. Cada cumpleaños llamaba. Cada Navidad aparecía con un regalo envuelto en papel que yo misma elegía. Me sentaba en el borde del sofá mientras Megan abría su pila de regalos. Y esperaba a que mi padre me mirara de la misma manera en que la miraba a ella. Nunca lo hizo. La tarjeta de Navidad familiar llegaba a casa de mi madre cada diciembre. 3 rostros, Richard, Vanessa, Megan, con suéteres a juego, un Golden Retriever. El tipo de familia que encontrarías en un portarretratos en Target. Yo no estaba en ninguna de ellas. 22 años, ni una. Solía decirme a mí misma que era un descuido. 22 años es mucho tiempo para llamar a algo un descuido, pero seguía pareciendo porque creía que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente leal, lo suficientemente buena, él finalmente me vería. Estuve equivocada en eso durante mucho, mucho tiempo. El día que me gradué de la escuela de enfermería fue el momento de mayor orgullo de mi vida. 4 años de noches en vela, rotaciones clínicas y un saldo de préstamo estudiantil que me revolvía el estómago. Pero lo logré. En el 15% superior de mi clase. Le envié a mi padre 2 entradas, primera fila. Escribí una nota en el interior del sobre. Significaría todo para mí que estuvieras allí. Me respondió con un mensaje de texto 3 días después. No me lo perdería. La mañana de la graduación, planché mi vestido blanco. Mi madre condujo 90 minutos desde su apartamento en Richmond. Llegamos temprano. Ella se sentó en la segunda fila. Los asientos de mi padre estaban en la primera. La ceremonia comenzó. Miré a la multitud durante la procesión. Mi madre estaba radiante. Los 2 asientos a su lado estaban vacíos. Crucé ese escenario, le di la mano al decano y sonreí para la cámara. Cuando volví a mi asiento, revisé mi teléfono. Ni llamadas perdidas, ni mensajes de texto. Esa noche, revisé Facebook. Allí estaba. Una foto de Richard, Vanessa y Megan en un partido de fútbol americano universitario.
Megan con un dedo de espuma, Vanessa con gafas de sol. Mi padre con el brazo alrededor de ambas. Publicada 3 horas antes de mi ceremonia. No lo había olvidado. Había elegido. Mi madre me encontró en el porche esa noche, todavía con mi vestido blanco, rímel en mis muñecas. Se sentó a mi lado y dijo, cariño, deja de prenderte fuego para mantenerlo al caliente. La escuché. Simplemente no estaba lista para escuchar. Sigue siendo mi papá, dije. Ella no discutió. Solo me tomó la mano. No sabía entonces que su ausencia en mi graduación era la versión más amable de lo que era capaz. La más cruel aún estaba a 6 años de distancia, esperándome en una larga mesa bajo luces de cadena. 6 meses antes de la reunión, mi teléfono sonó un martes por la noche. Estaba a la mitad de un turno de 12 horas en la sala de emergencias, funcionando con café frío y adrenalina. Dalia, es la abuela. Eleanor X, 81 años, aguda como un bisturí y el doble de directa. Vas a venir a la reunión este julio. No me importa lo que diga tu padre. Dudé. El año pasado, Richard me dijo que la reunión era solo para la familia inmediata. Más tarde me enteré por el Instagram de un primo que 35 personas habían estado allí. Vanessa publicó una foto de grupo con la leyenda, toda la familia exjunta. Yo no estaba en ella porque no estaba invitada. Abuela, no lo sé. Tú eres una X. Eso no es algo que él pueda decidir. La forma en que lo dijo, firme, segura, como si estuviera leyendo algo más antiguo que todos nosotros. No pude decir que no. Está bien, allí estaré. Bien. Usa algo cómodo y trae tu apetito. Sonreí. Era la primera vez en meses que algo relacionado con el nombre X me hacía sonreír. 2 semanas después, estaba empacando una bolsa para un turno de fin de semana cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoro. Las enfermeras de urgencias reciben llamadas de spam como otras personas reciben correo basura, pero lo abrí. Hola, cariño, V dijo que Richard va a hacer lo de la familia otra vez este verano. ¿Vas a venir a ver el espectáculo? Lo leí 3 veces. V Vanessa. Lo de la familia. El espectáculo. El mensaje no era para mí. Alguien, un hombre según el tono, tenía el número equivocado. O más bien, tenía el que solía ser mi número. El que dejé a los 18. El que Vanessa tomó cuando cambié de plan. Me quedé mirando ese texto durante 11 minutos. Luego hice una captura de pantalla. No respondí. No bloqueé el número. Simplemente lo guardé y puse mi teléfono boca abajo en la mesita de noche. Durante 2 semanas, me dije a mí misma que no era nada. Un amigo de Vanessa, una broma interna que no entendía. Quizás el espectáculo era una barbacoa temática, y yo estaba interpretando demasiado un emoji. Luego llegó el segundo mensaje. Mismo número, sin texto esta vez, solo una foto. Vanessa en un restaurante que no reconocí. Un hombre frente a ella. Sus manos estaban entrelazadas sobre una cesta de pan. El pulgar de él trazaba el nudillo de ella. Ella se reía con la cabeza echada hacia atrás, de la manera en que la gente se ríe cuando ha olvidado que alguien podría estar mirando. El hombre no era mi padre. Debajo de la foto, ya te extraño. El martes no puede llegar lo suficientemente pronto. Se me revolvió el estómago. Me senté en el suelo de mi baño durante mucho tiempo. No porque me importara el matrimonio de Vanessa. No me importaba. Sino porque entendí algo mecánico sobre lo que estaba sucediendo. Este hombre, quienquiera que fuera, tenía mi antiguo número de teléfono guardado con el nombre de Vanessa. Y le estaba enviando mensajes a ella por accidente, lo que significaba que Vanessa le había dado mi antiguo número como si fuera el suyo, lo que significaba que estaba ocultando esta relación en algún lugar donde mi padre nunca miraría. Guardé la foto. Guardé el texto. Los puse en una carpeta en mi teléfono llamada seguro. Y la bloqueé con una contraseña. No estaba buscando munición, pero a la munición no le importa si la estás buscando. Durante las siguientes semanas,
llegaron 3 mensajes más. Una selfie del hombre en el baño de un hotel, una nota de voz que no reproduje y un texto más. Derek extraña a su V. Derek. Ahora tenía un nombre. Un mes antes de la reunión, conduje a Richmond para ver a mi madre, Linda X, aunque había vuelto a su apellido de soltera, Linda Porter, el día en que se finalizó el divorcio. Nos sentamos en su cocina. Misma cocina, mismas cortinas amarillas. Hizo té de manzanilla como siempre lo hacía. Demasiada miel, poca paciencia para que se enfriara. Necesito decirte algo, dijo. Y necesito que lo escuches sin enojarte. Dejé mi taza. Eleanor me llamó la semana pasada. Se le escapó algo. Richard ha estado hablando con un abogado para actualizar los documentos de su patrimonio. Esperé. Está planeando dejarle todo a Megan. La cuenta de ahorros, la parte de la propiedad del fideicomiso de Eleanor, todo. Tu nombre no está en nada de eso. Miré el té. La miel todavía se arremolinaba en el fondo, lenta y dorada. No me importa el dinero, mamá. Sé que no, pero cariño, no se trata del dinero. Te está borrando oficialmente en papel, y si lo hace antes de la reunión, se convierte en la versión que todos aceptan. Tenía razón. Si me quedaba en silencio, si sonreía durante otra cena y conducía a casa sola, la reunión se convertiría en una coronación. Megan como la heredera, Vanessa como la matriarca en espera, y yo como la nota al pie que nadie se molestó en leer. No puedes obligar a alguien a que te ame, cariño, dijo mi madre. Pero puedes dejar de permitir que te hagan daño. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas. El aire era cálido y denso con madreselva. Pero el dinero no fue lo que me mantuvo despierta esa noche. Fue una pregunta. Si Megan es la hija que él eligió, ¿siquiera sabe quién es ella realmente? Quiero ser honesta con ustedes. ¿Qué pasó después? No estoy orgullosa de cómo lo encontré. Pero tampoco lo busqué. Fue un miércoles. Estaba revisando los mensajes del número de Derek. No para espiar, sino para averiguar si debía decírselo a alguien, a un pastor, a un consejero. No lo sabía. Y entonces encontré el mensaje que lo cambió todo. Estaba intercalado entre la foto de un restaurante y un emoji de corazón. Aparentemente, Vanessa le había enviado un mensaje largo a Derek. Y como el teléfono de Derek pensaba que mi número era el de ella, su respuesta me mostró un contexto que nunca se suponía que debía ver. Derek había escrito, «Megan sabe lo nuestro». Y Vanessa había respondido, el texto apareció en su respuesta citada, «Ella no lo sabe y nunca lo sabrá». R piensa que es mía. Eso es todo lo que importa. Lo leí 4 veces. R piensa que es mía. Vanessa siempre le había dicho a la familia que Megan era su hija biológica de una relación anterior. Era la base de todo. ¿Por qué Richard abrazó a Megan tan completamente? ¿Por qué le dio su nombre? ¿Por qué era la pieza central de su nuevo retrato familiar? Pero según las propias palabras de Vanessa, esa historia era una mentira. Megan no era su hija biológica. Había adoptado o tomado la custodia de Megan y le había dicho a Richard que la niña era suya por sangre. Me temblaban las manos. No de ira, sino por el peso de saber algo que podría destrozar la vida de 3 personas. Guardé la captura de pantalla. Misma carpeta. Misma contraseña. Luego me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital y lloré. No por Richard. No por Vanessa. Por Megan, una niña de 16 años de pie en medio de una historia que no sabía que era ficción. Tenía 2 granadas en el bolsillo. Rezaba para no tener que quitarles nunca el seguro. 14 de julio. Entré en el camino de grava de la granja de Eleanor en las afueras de Charlottesville a las 9 de la mañana. Los neumáticos crujían lenta y ruidosamente, como suenan los pasos en una biblioteca. La granja era todo lo que promete una postal de Virginia. Casa de tablones blancos con un porche envolvente. Robles más viejos que el condado. Ya habían sacado una larga mesa al patio lateral, y alguien había colgado luces entre los nogales, del tipo que no se encienden hasta el anochecer, cuando todo parece más suave de lo que es.
Eleanor estaba en el porche en su silla de mimbre, con un vaso de té dulce sudando en su mano. «Llegas temprano», dijo. «Me dijiste que trajera mi apetito. Pensé que me lo ganaría». Ella sonrió. La ayudé a llevar las bandejas a la mesa. Pusimos manteles a cuadros, colocamos frascos de vidrio con flores silvestres y arreglamos 40 cubiertos. 40 tenedores, 40 cuchillos, 40 servilletas dobladas en triángulos. En un momento, me agarró la muñeca. Su agarre era más suave que antes, pero sus ojos no. Pase lo que pase hoy, mantén la cabeza en alto. No sabía a qué se refería. O quizás sí. Los coches comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Tíos que no había visto en años. Primos con bebés nuevos. La tía abuela Patricia con su famoso pudín de maíz y sus famosas opiniones. Luego, a la 1:15, llegó un Lexus negro. Vanessa salió primero, con un vestido cruzado floral, gafas de sol de gran tamaño, el cabello peinado como si estuviera caminando por una alfombra. Megan la siguió con un vestido de verano blanco, y Richard salió el último, enderezándose el cuello, colocando una mano en la espalda de Vanessa y la otra en el hombro de Megan. Un retrato familiar andante. Pasó junto a mí en el porche sin detenerse. Una mirada, un asentimiento. «Oh, viniste». 2 palabras, sin abrazo. Y todos los primos en ese porche las oyeron. Vanessa se movió entre la multitud como un director de campaña en una recaudación de fondos. Cada apretón de manos tenía un propósito. Cada cumplido tenía una dirección. «¿Conoces a nuestra Megan?», le dijo al tío Bill, guiando a la chica hacia adelante por los hombros. «La mejor de su clase en St. Catharines. Está pensando en estudiar prederecho». Megan sonrió a la señal, una sonrisa entrenada, del tipo que empieza y termina en la boca. Cuando la tía Patricia se volvió hacia mí y dijo: «Idalia, cariño, ¿qué has estado haciendo últimamente?», Vanessa estaba allí antes de que pudiera abrir la boca. «Es enfermera. Turnos de noche, creo». Vanessa se llevó una mano al pecho. «¿Pobrecita? Si no eres del sur, podrías pensar que es un cumplido. No lo es. Pobrecita es un silenciador con un lazo. Dice, ¿no es dulce? ¿No es poca cosa? Ahora, sigamos adelante». La sonrisa de Patricia se endureció. De Ruth, de pie cerca de la mesa de la limonada, se bajó las gafas de sol y observó a Vanessa alejarse. Eleanor desde su silla en el porche no parpadeó. Me serví un vaso de agua y no dije nada. Estaba acostumbrada a esto. Había sido el personaje secundario en el espectáculo de Richard Dix durante 22 años. Una tarde más no me mataría. O eso pensaba. Fue el primo Jaque quien me llevó a un lado cerca del roble. «Oye, Dalia, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». Se inclinó. «¿Es verdad que tu papá también te va a dejar fuera de la parte de la abuela?» Vanessa se lo estaba contando a la tía Carol anoche. El agua en mi vaso se quedó quieta. No por la noticia, ya lo sabía, sino porque Vanessa había estado haciendo campaña. Había estado preparando el terreno, contándoselo a la familia antes de que yo pudiera. Esto no era un descuido. Era una estrategia. El discurso llegó después de la falda de res. Es una tradición de los Sikhs. El hijo mayor se levanta después del plato principal, golpea su copa y dice unas palabras sobre la familia. Mi abuelo lo empezó. Mi padre lo heredó de la misma manera que lo heredó todo, asumiendo que era su derecho. Richard apartó su silla y se puso de pie. Las patas rasparon la losa y 40 conversaciones se redujeron a un murmullo. Quiero hablar de la familia, comenzó. Era bueno en esto. Las pausas, el contacto visual, la calidez practicada. Sobre lo que significa ser un X, sobre la lealtad, sobre el legado. Puso su mano en el hombro de Megan. Quiero presentar a alguien, mi verdadera hija. Megan se levantó, sonrojada. Richard enumeró sus logros: cuadro de honor, consejo estudiantil, trabajo voluntario en el refugio de animales. Cada uno aterrizó como una medalla prendida a un uniforme. La mesa aplaudió.
Vanessa se tocó la clavícula como si fuera a llorar. Entonces alguien, creo que fue el tío Bill, dijo, ¿y qué hay de Dahlia? Richard me miró como se mira un recibo que olvidaste tirar. Oh, Dahlia. Se rió entre dientes. Ella es el error de mi primer matrimonio. Se rió primero. De la manera en que un anfitrión se ríe de su propio chiste para dar permiso a la audiencia, y ellos lo siguieron. No todos. Patricia no lo hizo. Ruth no lo hizo. Eleanor dejó su tenedor con un sonido como un punto al final de una oración, pero suficientes de ellos se rieron. Suficientes para llenar el aire, suficientes para hacerlo real. Vanessa apretó el brazo de Richard. Megan miró la hierba. Y yo me quedé allí, con agua en la mano, el rostro perfectamente inmóvil, mientras 40 personas decidían que la crueldad de mi padre era un chiste. 40 personas. Y ninguna de ellas dijo una palabra. Todavía no. Hay un sonido que hace el mundo cuando deja de fingir. No es fuerte. Es lo contrario. Es el silencio entre la risa que se apaga y el siguiente tenedor que golpea un plato. Un silencio con forma de aliento contenido. Ese es el sonido que escuché. Las luces de cadena parpadearon al encenderse. El anochecer había llegado sin que me diera cuenta. Las velas de citronela sobre la mesa proyectaban sombras que se tambaleaban con la brisa. Alguien rellenó un vaso. Alguien elogió el postre de frutas. La velada continuó, pero dentro de mí una presa de 22 años se estaba agrietando. Miré mi teléfono en mi bolsillo. Podía sentirlo contra mi muslo, el peso de 3 meses de capturas de pantalla, una carpeta llamada seguro y una verdad que no me pertenecía, pero que había aterrizado en mi regazo de todos modos. Miré a Megan al otro lado de la mesa. 16 años. Picoteando un bizcocho. Ella no había pedido nada de esto. No era la villana. Era un accesorio. Un accesorio que Vanessa vistió y Richard exhibió porque encajaba en la historia que él quería contar. Miré a Eleanor. Me estaba observando desde su silla en la cabecera de la mesa. Sus ojos eran agudos y brillantes, como 2 ventanas iluminadas en una casa oscura. Me dio el más mínimo asentimiento. No un asentimiento que dijera, haz algo. Un asentimiento que decía, estoy aquí. Toqué el borde de mi teléfono, pero no lo saqué. Todavía no. Hay una diferencia entre mantener la paz y perderse a uno mismo. Había estado confundiendo las dos cosas durante 22 años. Mantener la paz significaba tragarme mi nombre cuando lo pronunciaba mal. Perderme a mí misma significaba estar de pie en un patio lleno de mis propios parientes de sangre mientras se reían de la palabra error y yo no decía nada. No iba a empezar una guerra, pero no iba a quedarme aquí y ser borrada. Ruth me encontró cerca de las hortensias. Estaba fingiendo admirarlas. Ella no fingía nada. Eso fue asqueroso, dijo. Sin preámbulos. Ruth X. Brennan no hacía preámbulos. Hacía declaraciones de apertura. Estoy bien, tía Ruth. No, no lo estás. Y no deberías tener que estarlo. Se cruzó de brazos. Ruth tenía 48 años, medía unos 60, y una vez había hecho llorar a un promotor inmobiliario en una deposición. Llevaba pantalones de lino y gafas de leer en una cadena, y miraba el mundo como si fuera un contrato que no había terminado de revisar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. Tu padre te dijo que me pidió que revisara su plan de sucesión. Mamá lo mencionó. La mandíbula de Ruth se tensó. Me negué. Algo en la documentación de Vanessa no cuadraba. Fechas que no coincidían. Un documento de custodia que hacía referencia a un condado que no pude verificar. Mi ritmo cardíaco cambió. Mantuve mi rostro neutral. 22 años de práctica. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que soy abogada y los abogados notan cosas. Hizo una pausa. Le dije a Richard que necesitaba que los documentos de Vanessa fueran verificados de forma independiente antes de que yo tocara nada. Me dijo que estaba siendo difícil. Luego encontró otro abogado.
Me miró de reojo. Dalia, si sabes algo, cualquier cosa sobre esa mujer, ahora sería un buen momento para decidir qué quieres hacer con ello. La miré a los ojos. Todavía no sé lo que sé. No era una mentira. Tenía capturas de pantalla. Tenía un nombre, Derek. Tenía un mensaje que decía R piensa que es mía, pero no tenía pruebas en el sentido legal. Tenía piezas de una imagen que no estaba segura de querer armar. No tomo partido, dijo Ruth. Pero odio las mentiras. Regresó a la mesa. Me quedé junto a las hortensias un minuto más. Mi teléfono se sentía más pesado en mi bolsillo que hacía una hora. Entré para ayudar a Eleanor a recoger los platos del postre. La cocina estaba cálida y olía a postre de melocotón y jabón para platos. Tenía las manos en el fregadero cuando oí cerrarse la puerta mosquitera detrás de mí. Vanessa. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. La forma en que alguien se para cuando quiere que sepas que está a cargo de la habitación. Deberías irte antes de la hoguera, dijo. En voz baja, casi gentil, la voz de una mujer que había aprendido que las amenazas más suaves son las más difíciles de probar. Eleanor me invitó. Su madre tiene 81 años, Dalia. No estará aquí para siempre. Hizo una pausa para que eso calara. Y cuando ella se haya ido, no tendrás ninguna razón para volver. Cerré el grifo, me sequé las manos lentamente, la miré. Durante 22 años, había asumido que Vanessa era descuidada. De la manera en que una persona que gana por defecto puede permitirse ser descuidada. Pero de pie en esa cocina, a un metro de su fría sonrisa, entendí algo que debería haber entendido hace años. Esto no era descuido. Esto era arquitectura. Cada invitación omitida, cada susurro a los parientes, cada pobrecita. Vanessa no se había topado con mi borrado. Lo había construido ladrillo a ladrillo, año tras año. Y lo había hecho con una sonrisa tan pulida que nadie nunca pensó en mirar detrás de ella. Le dije a Richard que actualizara el testamento, dijo. Él escuchó. Siempre me escucha. Lo dijo como una mujer que te muestra la cerradura de la puerta desde adentro. No dije nada. Cogí un paño de cocina, lo doblé, lo colgué en el asa del horno. Salió de esa cocina pensando que había ganado. No tenía idea de que yo sostenía todo su castillo de naipes en mi bolsillo trasero. La puerta mosquitera se cerró de golpe. Afuera, alguien estaba encendiendo la hoguera. La hoguera fue idea de Richard. Le encantaba un escenario. Alguien había arrastrado las sillas Adirondack en un semicírculo alrededor del foso de fuego. Las llamas crepitaban y escupían. Las luciérnagas competían con las brasas. Habría sido hermoso si no fuera un tribunal. Richard se levantó de nuevo. Segundo discurso de la noche. Sostenía un vaso de bourbon, de la manera en que los hombres sostienen las cosas cuando quieren que notes que sus manos están firmes. Quiero hacer algo oficial, dijo. La charla se apagó. Megan tomará el apellido X legalmente. Ya he presentado los papeles. Murmullos. Algunos asentimientos de apoyo de personas que no sabían nada mejor. Vanessa alisó el cabello de Megan. Ella es la hija que siempre estuve destinado a tener. Lo dijo de manera simple, fáctica, de la manera en que se podría leer una transferencia de escritura. Y luego se giró lentamente, deliberadamente, y me miró. Dalia, te deseo lo mejor. De verdad. Su voz llevaba esa sinceridad practicada, del tipo que engaña a la gente que quiere ser engañada. Pero seamos honestos, nunca fuiste realmente parte de esta familia. El fuego crepitó. Un leño se movió. Nadie habló. El tío Bill examinó sus zapatos. Patricia se aferró al brazo de su silla. El primo Jaque miró fijamente las llamas como si le debieran dinero. ¿Y Vanessa? Vanessa se sentó detrás de Richard con la mano en la rodilla de Megan, y sonrió de la manera en que un jugador de ajedrez sonríe 3 movimientos antes del jaque mate. Eleanor no había venido a la hoguera. ¿Le dolía la cadera?, había dicho. Pero a través de la ventana de la cocina, podía ver la luz encendida.
Estaba observando. Sostenía mi vaso de agua. Mi mano estaba firme. Mi ritmo cardíaco no. Él pensaba que estaba cerrando un capítulo. No sabía que yo estaba a punto de abrir uno. Lo que nadie esperaba, lo que yo no esperaba, era Megan. Estaba sentada junto a Vanessa, con las manos cruzadas en su regazo de la manera en que te enseñan en clase de etiqueta. Pero cuando Richard dijo esas palabras, nunca fuiste realmente parte de esta familia, algo se movió en su rostro. No triunfo, no alivio. Culp. Papá, dijo, en voz baja, casi tragada por el fuego. Quizás no deberías. SHH. Richard ni siquiera la miró. Este es un asunto familiar, cariño. Le dio una palmadita en la mano como se le da a un perro que ladra a las visitas. ¿Qué? Buena chica. Megan se hundió de nuevo en su silla. 16 años, vestida de blanco y desapareciendo. La observé y algo en mi pecho se aflojó. No ira, reconocimiento. Ella era yo. Una versión diferente, un papel diferente, pero la misma producción. Richard no tenía hijas. Tenía elecciones de reparto. Y Megan era la suplente que no sabía que la protagonista había sido eliminada del guión. Pero entender la inocencia de Megan no cambiaba lo que me estaba pasando a mí. En este momento, frente a 40 testigos, mi padre me estaba borrando formalmente, públicamente, con una hoguera como telón de fondo y Bourbon como su coraje. La tía abuela Patricia carraspeó. Richard, esa chica es tu sangre. Richard no se inmutó. La sangre no hace a la familia, tía Pat. La elección sí. No tenía idea de cuán acertado era, y no tenía idea de cuán mal iba a envejecer esa frase. El fuego crepitaba. Vanessa cruzó las piernas. En algún lugar detrás de mí, oí a Ruth dejar su vaso en el brazo de su silla. Con cuidado, de la manera en que se deja algo para lo que podrías necesitar las manos libres. Miré al cielo. Estrellas de Virginia. Una noche clara. El tipo de noche que no te perdona por lo que haces bajo ella. Mi teléfono estaba caliente contra mi pierna. La puerta mosquitera se abrió. Eleanor X salió al porche. Tenía su bastón en una mano y 81 años de autoridad en la otra. Se movía lentamente, pero nadie confundió eso con debilidad. Las tablas del porche crujían bajo sus pasos como si la estuvieran anunciando. Se detuvo en lo alto de las escaleras, mirando hacia el círculo de la hoguera. A Richard, a todos nosotros. Richard Alanix. Nombre completo. La forma en que las madres los usan cuando la siguiente frase va a dejar una marca. No te crié para que repudiaras a tu propia hija en mi mesa. Richard se movió. Mamá, este no es el momento. Este es exactamente el momento. Su voz era baja, pero se escuchaba como una campana de iglesia. No porque sea fuerte, sino porque todo lo demás se calla. Tú elegiste este escenario. Ahora párate en él. Vanessa se inclinó hacia adelante. Eleanor, quizás deberías sentarte. Tu presión arterial. Mi presión arterial está bien. Eleanor fijó en Vanessa una mirada que podría haber quitado la pintura. Mi paciencia no lo está. Silencio. Silencio real. No el tipo educado de antes, sino el que se te sienta en el pecho. Podía sentir a toda la familia conteniendo la respiración. 40 personas atrapadas entre una matriarca y su hijo, entre la lealtad y la incomodidad, entre mirar y ser observado. Eleanor me miró. Esa misma mirada aguda, ese mismo asentimiento de antes, y algo dentro de mí se desbloqueó. No rabia, no venganza, solo una puerta que había estado cerrada con cerrojo durante 22 años. Finalmente abriéndose de par en par. Me levanté lentamente. Alisé el frente de mi blusa. Sostenía mi vaso de agua en mi mano izquierda. Firme, tranquila, como una enfermera entrando en un código. No planeé un discurso, pero cuando abrí la boca, cada palabra estaba lista. Ya que nos estamos presentando, dije, permítanme tomar un turno. El fuego crepitaba entre nosotros.
40 rostros se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros incómodos. Los nudillos de Vanessa se pusieron blancos en el brazo de su silla. Mi nombre es Dahlia X. Tengo 29 años. Soy enfermera de la sala de emergencias en el Memorial General. Trabajo 60 horas a la semana. He sostenido las manos de personas mientras morían y se lo he dicho a sus familias en el pasillo. Dejé que eso se asentara. He venido a cada reunión a la que fui invitada. Llamé en cada cumpleaños. Envié regalos de Navidad que nunca fueron reconocidos. Conduje 3 horas de ida y 3 de vuelta para estar aquí hoy porque mi abuela me lo pidió. Miré a Richard. Estaba de pie junto al fuego, con bourbon en la mano, y por primera vez en toda la noche, su sonrisa había desaparecido. Esta noche, mi padre me llamó un error frente a todos ustedes. Mi voz no tembló. Me sorprendió eso. Presentó a su hijastra como su verdadera hija y les dijo a 40 personas que yo, su única hija biológica, era un error que cometió hace 29 años. Patricia se tapó la boca. Jake se miró los pies. Podría irme. Me he ido antes. Soy buena en eso. Hice una pausa. Pero antes de hacerlo, tengo una pregunta. No para mi padre. Me volví hacia Vanessa. El color de su rostro cambió ligeramente, como una luz que se atenúa detrás de una cortina. Vanessa, ¿te gustaría contárselo? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿O debería hacerlo yo? 7 palabras. Pero la forma en que aterrizaron, se podía oír el fuego. Se podían oír los grillos. Se podían oír a 40 personas dejar de respirar al mismo tiempo. El color abandonó su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. Vanessa se recuperó rápido. Le doy ese crédito. 20 años de actuación te enseñarán a encontrar tus líneas. No tengo idea de lo que estás hablando. Incluso logró una pequeña risa confundida, del tipo diseñado para hacer que la audiencia piense que la otra persona está loca. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Sin florituras dramáticas, sin discursos, solo una mujer sosteniendo una pantalla. Hace 3 meses, recibí un mensaje de texto. Era para Vanessa de un hombre llamado Derek. No lo leí en voz alta. No lo sostuve como prueba en un tribunal. En cambio, giré la pantalla hacia Ruth, que estaba sentada a 3 sillas a mi izquierda. Ruth tomó el teléfono. Leyó. Su expresión no cambió al principio y luego sí. Una pequeña tensión alrededor de la mandíbula. Una lenta exhalación por la nariz. Richard, dijo, tranquila, profesional, la voz que usaba en las deposiciones. Necesitas ver esto. Richard se burló. ¿Qué es esto? Una emboscada. Mira el teléfono, Richard. Lo tomó. Observé sus ojos moverse de izquierda a derecha, y luego detenerse. El vaso de bourbon se inclinó en su mano. Una gota corrió por el costado. Vanessa se puso de pie. Esos son falsos. Ella los fabricó. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Fabricó? Es una palabra grande para lanzar a alguien cuando tus manos están temblando. El número sigue activo, dije. Puedes llamar a Derek ahora mismo. Código de área 757. Él contestará. Lo dije de la manera en que le digo a la familia de un paciente los resultados de las pruebas. Claro, simple, sin editorializar. Richard me miró, luego a Vanessa, luego de nuevo al teléfono. La hoguera crepitó. Una lluvia de chispas se elevó y desapareció. Nadie se movió. La voz de Richard salió baja, del tipo de bajo que ocurre cuando un hombre elige entre la furia y el colapso. ¿Quién demonios es Derek? Vanessa no respondió a la pregunta. En cambio, giró como siempre lo hacía. Se volvió hacia la familia, con lágrimas ya formándose, los brazos abiertos en apelación. Está haciendo esto para destruirnos. ¿No lo ven? Siempre ha estado celosa, siempre ha resentido a Megan. Richard, Ruth se levantó. No levantó la voz.
No lo necesitaba. Las marcas de tiempo son consistentes a lo largo de 3 meses. Las fotos están geoetiquetadas. Esto no está fabricado. El teléfono estaba siendo pasado ahora. El tío Bill lo leyó y lo dejó como si quemara. El primo Jaque miró la pantalla, luego a Vanessa, y luego de nuevo. La tía abuela Patricia sostuvo el teléfono a distancia. Había olvidado sus gafas de leer, pero vio lo suficiente. Los murmullos comenzaron, no fuertes, solo el susurro de 40 personas recalculando todo lo que pensaban que sabían sobre el perfecto segundo acto de Richard X. Vanessa estaba llorando ahora, lágrimas completas, del tipo que viene con sonido. Esta es mi familia. No puedes quitarme eso. Pero las lágrimas cayeron mal. Cayeron de la manera en que caen las lágrimas cuando has visto a alguien actuar con sinceridad todo el día. Empiezas a preguntarte qué versión es la actuación. Eleanor seguía sentada en el porche observando. No parecía sorprendida. Richard se volvió hacia mí. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos estaban vidriosos. ¿Planeaste esto? Negué con la cabeza. No. Me diste una razón esta noche. Mi voz era firme. Mis manos no. Pero eso estaba bien. El coraje no significa que tus manos no tiemblen. Significa que hablas de todos modos. Y no había terminado porque esa no era la granada por la que debería haberse preocupado. Vanessa todavía estaba llorando cuando cometió su error. Bien, dijo, limpiándose la cara con el dorso de la mano, el maquillaje manchando su pómulo. Bien, cometí un error, pero eso no cambia nada. Megan sigue siendo nuestra hija. Sigue siendo de Richard. Casi dijo familia, pero no terminó porque yo ya estaba hablando. Megan. La chica levantó la vista. Estaba sentada rígida en su vestido de verano blanco, agarrando el asiento de su silla con ambas manos, los nudillos sin sangre. Lo siento, dije suavemente. De la manera en que hablo con los pacientes que están a punto de escuchar noticias difíciles. No te mereces nada de esto. Luego me volví hacia Richard. Dijiste que la sangre no hace a la familia. La elección sí. Dejé que sus propias palabras quedaran en el aire entre nosotros. Así que aquí tienes una elección. Pregúntale a tu esposa quién es la madre biológica de Megan. El fuego se había reducido a brasas. La luz era baja, anaranjada y honesta. Richard parpadeó. ¿Qué? Vanessa se abalanzó hacia adelante. No te atrevas. En sus propios mensajes, dije. Vanessa le escribió a Derek, y estoy citando, ella no lo sabe. R piensa que es mía. Eso es todo lo que importa. No lo grité. No lo necesitaba. Las palabras se movieron a través del círculo como una ola a través del agua quieta. Lentas, amplias e imposibles de detener. Richard se volvió hacia Vanessa. Ella estaba negando con la cabeza. Sin palabras, solo la cabeza moviéndose de lado a lado como un metrónomo que se detiene. Megan se levantó, su silla raspó la piedra. Mamá, dijo. Una palabra, una sílaba. Todas las preguntas del mundo empaquetadas en 3 letras. Vanessa no podía mirarla. La familia perfecta que Richard había construido para reemplazarme, nunca fue real. Era una fotografía de una casa sin cimientos. He trabajado en salas de emergencia durante 6 años. He visto a personas recibir las peores noticias de sus vidas bajo luces fluorescentes. Hay una mirada que cruza sus rostros. No es exactamente conmoción, más bien reconocimiento, como si una parte de ellos siempre lo hubiera sabido, y el resto acabara de ponerse al día. Ese era el rostro de Richard. Se volvió hacia Vanessa. ¿Es esto cierto? Ella lloraba con fuerza ahora. No del tipo hermoso de antes. Del tipo feo, del tipo real. ¿Es esto cierto? Más fuerte. Es complicado, susurró. Esas 2 palabras hicieron más daño de lo que mi teléfono podría haber hecho. Porque es complicado no es una negación.
Es una confesión disfrazada. Richard se sentó, no en una silla. No había ninguna detrás de él. Simplemente se sentó en la losa como si sus piernas hubieran tomado una decisión que su cerebro no había aprobado. El vaso de bourbon estaba en el suelo. El pie de alguien lo golpeó y rodó en un semicírculo perezoso, atrapando la luz del fuego. Megan se estaba alejando paso a paso. Su vestido de verano blanco atrapaba el brillo anaranjado de las brasas. Parecía un fantasma saliendo de una casa que acababa de descubrir que estaba embrujada. «Megan». Vanessa la alcanzó. La chica se estremeció. Realmente se estremeció. De la manera en que una persona lo hace cuando la mano que la alcanza ha perdido el derecho a consolar. La prima Jenny, que Dios la bendiga, ya estaba de pie. Puso un brazo alrededor de los hombros de Megan y la guió hacia la casa. Sin palabras, solo presencia. A veces eso es suficiente. Eleanor no se había movido del porche. Su bastón descansaba sobre sus rodillas. Su rostro estaba quieto, pero sus ojos tenían la mirada de una mujer que había visto un edificio del que había advertido a todos finalmente derrumbarse. ¿Es esto cierto? 3 palabras. Todo su mundo en 3 palabras. Y nadie en esa mesa podía ayudarlo a sostenerlo más. Ruth dejó que el silencio hiciera su trabajo durante exactamente 10 segundos. Luego se levantó. Richard. Su voz era la cosa más tranquila en ese patio. Como tu hermana, lamento que estés escuchando esto. Como abogada, necesito decir algo. Richard levantó la vista del suelo. Su rostro estaba en blanco. El tipo de blanco que viene después de un fallo del sistema cuando la pantalla todavía está brillante pero nada funciona detrás de ella. Los documentos de sucesión que presentaste, los que querías que yo revisara, se basaban en la suposición de que Megan es la hija biológica de Vanessa. Si esa información es inexacta, es posible que esos documentos deban ser revisados. Ruth, comenzó Vanessa, no puedes simplemente. No he terminado. Ruth no levantó la voz. No lo necesitaba. Si se proporcionó información falsa en documentos legales, documentos de custodia, por ejemplo, eso no es un asunto familiar. Eso es un asunto legal. La palabra legal se movió a través del grupo como una corriente de aire frío. El tío Bill se enderezó. Patricia apretó la mandíbula. Incluso el primo Jake, que había estado en silencio durante 20 minutos, levantó la vista. La compostura de Vanessa, lo que quedaba de ella, se derrumbó. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada a ti, Vanessa. Ruth se cruzó de brazos. La verdad lo está haciendo. Me quedé a un lado, en silencio. No añadí nada. No me amontoné. La maquinaria de las consecuencias estaba girando por sí sola ahora, y no necesitaba que yo la empujara. Richard estaba mirando el espacio entre sus zapatos. Su segunda familia perfecta, su narrativa limpia, su escape del error de su primer matrimonio. Todo ello expuesto, no por enemigos, sino por la verdad que había elegido no buscar. No sentí ningún triunfo, solo la extraña calma hueca que sigue a una emergencia después de que las sirenas se detienen. Podría haberme ido entonces. Nadie me habría culpado. El trabajo estaba hecho. La verdad estaba fuera. Podría haber caminado hasta mi coche y conducido a casa en silencio. Pero necesitaba decir una cosa más. No por ellos. Por mí. Me volví hacia Richard. Todavía estaba en el suelo, pero se levantó hasta el borde de una silla. Parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Papá. Se estremeció ante la palabra. ¿Bien? No vine aquí a humillarte. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en toda la noche. Realmente se encontraron con ellos. No la mirada y el desdén del porche. No la sonrisa burlona del discurso. Esta vez me vio. Vine porque la abuela me invitó. Porque soy una X. Porque he pasado 22 años tratando de ganar algo que debería haber sido gratis. Mi voz se mantuvo nivelada. Firme.
De la manera en que la he entrenado para que esté a las 3 de la mañana en una sala de trauma cuando todo va mal. Y lo único que mantiene la habitación unida es la persona que se niega a desmoronarse. Me llamaste un error frente a todos con quienes comparto sangre esta noche. Abrió la boca. Negué con la cabeza. No estoy pidiendo una disculpa. No estoy pidiendo dinero. No estoy pidiendo un lugar en tu testamento o en tu tarjeta de Navidad o en tu retrato familiar. Dejé mi vaso de agua en el brazo de la silla de Eleanor. Te estoy diciendo esto. Esta es la última vez que tienes la oportunidad de definir quién soy. Enderecé los hombros. De ahora en adelante, si me quieres en tu vida, ven a mí con honestidad, no con una actuación. Me di la vuelta y caminé hacia el porche. Detrás de mí, el fuego crepitaba abajo. La mano de Eleanor encontró la mía cuando pasé por su silla. Esa es mi nieta, dijo, lo suficientemente alto como para que los 40 lo oyeran. Vanessa se fue primero. Recogió su bolso, agarró el cardigan de Megan del respaldo de una silla y se dirigió hacia el Lexus sin mirar a nadie. Sus tacones golpeaban la grava como signos de puntuación en una frase de la que había perdido el control. Megan ya estaba en la casa con la prima Jenny. Cuando Vanessa llegó a la puerta principal, Jenny apareció en el marco. «Quiere quedarse», dijo Jenny, en voz baja pero firme. Vanessa abrió la boca, la cerró, luego se dio la vuelta y caminó sola hacia el coche. El motor arrancó. Los faros barrieron el patio, capturando los rostros de los familiares que apartaron la mirada. Neumáticos sobre grava, luego silencio. Richard se quedó. Se sentó en esa silla junto al fuego apagado mientras la familia se movía a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Algunas personas se fueron con despedidas rápidas y pasos más rápidos. Otros se quedaron. Fueron los que se quedaron los que me sorprendieron. El tío Bill se acercó primero. Me estrechó la mano, no con palabras, solo el apretón de manos. Patricia lo siguió, y ella sí tenía muchas palabras. ¿Tu mamá te crió bien, cariño? Me tomó ambas manos y me miró de una manera en que nadie en esa familia me había mirado en años, directamente. El primo Jaque, siempre me caíste mejor de todos modos. Lo dijo con una media sonrisa, pero sus ojos eran serios. 3 de mis primas segundas, mujeres que había conocido quizás 2 veces, me encontraron en el porche y dijeron variaciones de lo mismo. Deberíamos haber dicho algo antes. Quizás deberían haberlo hecho, pero ya no estaba llevando la cuenta. Eleanor me invitó a pasar la noche. La habitación de invitados ya estaba preparada, las sábanas dobladas, agua en la mesita de noche. La había preparado antes de que yo llegara, quizás incluso antes de que yo dijera que sí. Me acosté en esa habitación y escuché la noche de Virginia a través de la ventana abierta. Grillos, una lechuza, el sonido de una casa vieja asentándose. No lloré. Estaba demasiado cansada para eso. Pero tampoco dormí. Una semana después, las consecuencias eran medibles. Richard y Vanessa pelearon durante 3 días seguidos. Los vecinos de su calle en Arlington podían oírlo a través de las paredes. Lo sé porque el primo Jaque vivía a 2 manzanas y me lo contó. Al 4.º día, Vanessa empacó 2 maletas y se mudó a un hotel. Para el lunes siguiente, Richard había llamado a Ruth, no para disculparse, no para hablar de mí, para pedirle con una voz que ella describió como 10 años más vieja que la semana anterior, que revisara sus documentos de sucesión de nuevo. Ruth aceptó. Con una condición, el nombre de Dahlia vuelve a entrar. No porque Dahlia lo pidiera, porque Eleanor lo exigió, y Eleanor seguía siendo la que con su firma mantenía unido el fideicomiso. El boca a boca familiar se movió rápido. En cuestión de días, la historia de la reunión había viajado por todas las ramas del árbol genealógico de los Hicks. La versión variaba dependiendo de quien la contara, pero el núcleo era el mismo. El perfecto segundo acto de Richard era una mentira. Y la hija a la que llamó un error fue la que dijo la verdad. El Facebook de Vanessa se oscureció. Las publicaciones de la familia bendecida, las fotos con atuendos a juego, las leyendas de gratitud, todo desapareció, reemplazado por el silencio. Derek, el hombre de los mensajes, bloqueó el número de Vanessa. Su último mensaje,
Reenviado a mí por accidente una última vez, no me contactes de nuevo. Pero la llamada que me destrozó llegó 10 días después de la reunión. Mi teléfono sonó. Número desconocido, diferente al de Derek. Casi lo dejo sonar. Dalia, soy Megan. Me senté. No lo sabía, dijo. Su voz era delgada y cuidadosa, como si estuviera llevando algo frágil. De nada de eso. No sabía lo de Derek. No sabía lo de... ¿Sobre mí? Lo siento mucho, Megan. Cerré los ojos. No tienes nada por lo que disculparte. La línea quedó en silencio. Luego dijo, puedo llamarte a veces. Cuando quieras. Richard llamó. 3 semanas después de la reunión. Estaba comiendo cereal en la encimera de mi cocina a las 7 de la mañana, todavía en uniforme, recién llegada de un turno de noche. Casi no contestó. La antigua Dalia se habría abalanzado sobre el teléfono. Habría ensayado su primera línea. Habría esperado de nuevo que esta fuera la llamada en la que todo cambiara. Contesté al 5.º timbre. No ensayé nada. Dalia. Hola, papá. Silencio. Del tipo que ocurre cuando un hombre llama con algo que decir y se da cuenta de que no conoce las palabras. ¿La regué? Su voz era cruda. No la voz pulida de la reunión, no la voz del discurso. Algo de bajo, no practicado y áspero, como un músculo que no había usado en años. Lo sé. Esperé. He aprendido que el silencio, cuando lo dejas actuar, te dirá todo sobre quién está al otro lado. Es que... No sé cómo llegó a estar tan mal. Llegó a estar tan mal porque tú lo permitiste, papá. Más silencio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Pensé en eso. Pensé en 22 años de tarjetas de Navidad sin mi cara. En una graduación donde mi asiento estaba vacío. En una hoguera donde 40 personas aprendieron lo que yo valía para mi propio padre. Quiero que te sientes con lo que hiciste. No por mí, por ti mismo. Dalia. No te estoy castigando. No estoy cerrando la puerta, pero no la voy a abrir más solo porque hayas llamado. Podía oírlo respirar. Cuando estés listo para ser honesto, no solo para pedir perdón, llámame. Colgué, puse el teléfono en la encimera, terminé mi cereal. Fue la llamada telefónica más difícil de mi vida y la más necesaria. Volví a conducir a Charlottesville una vez más ese verano, no para una reunión, solo para ver a Eleanor. La granja estaba más tranquila sin 40 personas en ella, solo los robles y el porche y el sonido de sus campanillas de viento discutiendo con la brisa. Nos sentamos juntas y bebimos té dulce y no hablamos de Richard durante 30 minutos completos. Hablamos de su jardín, de mis pacientes, de un cardenal que no paraba de lanzarse en picado contra su cartero. Luego dijo, sabes, estuve enojada contigo durante mucho tiempo. La miré. No por lo que hiciste en la reunión, por lo que no hiciste todos esos años antes. Tomó un sorbo lento. Dejaste que te tratara como una opción. Y cada vez que volvías sonriendo, le dabas permiso para volver a hacerlo. Tenía razón. Y no me dolió como lo habría hecho hace un año. Aterrizó como un diagnóstico. Incómodo, pero esclarecedor. En el camino a casa, bajé las ventanillas. Virginia en agosto. Aire caliente y cigarras y ese olor verde que se pega a todo. Llamé a mi madre. Mamá, tenías razón todo el tiempo. No quería tener razón, cariño. Lo sé. Nos quedamos con eso por un tiempo. 2 mujeres en un teléfono, a 100 millas de distancia, sosteniendo el mismo silencio. Pensé en lo que había aprendido. No la gran lección dramática que hace un buen discurso. ¿La tranquila? La que se asienta en tus huesos. Pasé 22 años audicionando para un papel que nunca fue escrito para mí. 22 años aprendiendo líneas para una obra donde mi personaje es eliminado en el primer acto. Lo más valiente que hice no fue sacar ese teléfono. Fue guardarlo y salir del escenario. 3 meses después de la reunión, me ascendieron a enfermera jefa.
Mi supervisora dijo que era la persona más tranquila que había visto en una crisis. Me reí. No sabía ni la mitad. Eleanor vino a visitarme ese octubre. Tomó un servicio de coche desde Charlottesville, 3 horas de ida y 3 de vuelta, porque quería ver mi apartamento. Caminó por cada habitación, inspeccionó los gabinetes de la cocina, probó la presión del agua y declaró que mi planta de interior era optimista pero condenada. Luego se sentó a mi mesa y dijo, esto es tuyo. ¿Tú construiste esto? Eso importó más que cualquier herencia. Megan comenzó a enviarme mensajes de texto todas las semanas. Nada pesado al principio. Memes, quejas de tareas, una foto de un perro que vio en el autobús. Cosas normales de adolescentes. El tipo de nada que significa todo cuando es nuevo. Una noche, me envió un mensaje de texto, ¿crees que estaré bien? Le respondí, creo que ya lo estás. Estábamos construyendo algo. No el vínculo fabricado que Richard y Vanessa habían escenificado para las fotos familiares. Algo real. Algo que crecía de lado a través de las grietas, como lo hacen las cosas tercas. Richard no había vuelto a llamar. Algunas noches cogía mi teléfono y miraba su nombre en mis contactos. Algunas noches casi marcaba, pero lo que dije iba en serio. La puerta estaba abierta. Él tenía que atravesarla con algo más pesado que el remordimiento. Y yo estaba bien con la espera. Por primera vez en mi vida, estaba bien. Colgué una nueva foto en mi refrigerador ese invierno. No una tarjeta de Navidad, solo una instantánea. Eleanor a mi izquierda, mi madre a mi derecha, Megan con las piernas cruzadas en el suelo frente a nosotras. 4 mujeres, sin suéteres a juego, sin Golden Retriever, sin actuación. No necesito su llamada para saber quién soy. Lo descubrí por mi cuenta. Si alguna vez has sido el que en tu familia fue pasado por alto, reemplazado o llamado un error, te veo. No eres un error. Nunca lo fuiste. Si esta historia te habló, deja un comentario diciéndome qué límite desearías haber establecido antes. Y revisa la descripción para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.